Vamos a empezar nuestra reunión de hoy con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por invitarnos a seguirte de cerca, por el regalo bellísimo de la fe que nos has dado, porque vivimos una fe que no es nuestra, Señor, sino que es tuya. Y esta fe tuya es garantía para nosotros de que recorremos un buen camino, porque tus caminos, Señor, son mucho mejores que los nuestros. Ayúdanos a que con confianza te podamos seguir, que podamos creer no solamente en tu existencia, sino que podamos creer también en tu palabra. Tú que has venido a revelarte y a mostrarnos el camino que debemos seguir. Bendícenos en esta reunión que vamos a tener, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, estamos entonces en el Catecismo y estábamos viendo acerca de la profesión de fe, ¿no? Estamos viendo la profesión de fe y bueno, aquí se han conectado Helen, mucho gusto Helen verla, qué bueno, y Sandra también, qué bueno verlas aquí conectadas. Bueno, entonces estábamos hablando de los símbolos de la fe. La reunión anterior habíamos hablado que nuestra fe ha sido puesta en una serie, se ha compuesto en una serie de oraciones que llamamos el símbolo de la fe, ¿no? O los credos, ¿no? Que son la profesión de nuestra fe. Es decir, en el momento la Iglesia quiso ordenar en fórmulas esta fe que nosotros tenemos, ¿no? ¿Para qué? Para poder enseñarla. Cuando los cristianos iban a otro lugar, ¿no es cierto?, llevaban la fe. Y cuando decían, bueno, ¿y en qué creen ustedes? Bueno, poco a poco los primeros cristianos fueron desarrollando estos símbolos de la fe. Hemos hablado que se llamaban símbolos a estas profesiones de fe, no porque son algo simbólico, no en ese sentido, sino símbolos porque antiguamente, cuando un rey, por ejemplo, tenía que enviar un emisario con un mensaje, tenían una especie de medallón que lo partían en dos. Entonces, cuando venía el emisario con el mensaje, traía la mitad del medallón, y cuando las empataban, encajaban perfectamente, y ese símbolón que se unía y encajaba perfectamente era garantía de la validez del mensaje. Entonces, de la misma manera también los símbolos de la fe, las oraciones del credo que nosotros rezamos, ¿verdad? Para nosotros son garantía, ¿no?, de lo que Dios nos ha revelado, ¿no? Hace que nos hace entrar en, o sea, lo que yo creo es lo mismo que tú crees, estamos hablando de lo mismo, lo que yo creo es lo mismo que Dios me ha revelado también, hablamos de lo mismo, ¿no? Entonces esos son los símbolos de la fe, las profesiones de fe o los credos, que en realidad es lo mismo, ¿no? Estamos refiriéndonos a lo mismo. Y estos símbolos, quizá los que más nos han quedado a nosotros son dos, ¿no? El credo apostólico, que es el que tradicionalmente llamamos el credo corto, y el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo que rezamos en la misa, ¿no? Eso ya lo habíamos explicado un poquito la vez pasada. Vamos a seguir explicando un poquito mejor cómo se da esto, el desarrollo de los credos en la Iglesia, ¿no? Ya. Dice el número 189 del Catecismo, 189 del Catecismo. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. La primera profesión de fe se hace en el bautismo, ¿no? El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal. Esta fe que profesamos, que creemos, sobre todo brota en el bautismo, ¿no? Es el símbolo bautismal. Puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las verdades de fe procesadas en el bautismo son articuladas según una referencia a estas tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Muy bien, vamos a explicar esto de acá. Podríamos decir de alguna manera que es en el bautismo donde han nacido los credos. Estas profesiones de fe han nacido por la necesidad de bautizar. Como yo les decía, se necesitaba llevar la fe, ¿no es cierto?, a las personas, y cuando la gente aceptaba la fe era bautizada, pero se necesitaba llevar en fórmulas. Y cuando la gente era bautizada decía, muy bien, yo soy bautizado, pero ¿en qué fe soy bautizado? Entonces cuando los bautizaban, profesaban la fe. Entonces la necesidad de articular estos credos fue importante porque se hizo también por esa necesidad de bautizar a la gente en una fe. Hay un adagio de la iglesia cristiana, ¿no?, cristiano pero muy antiguo, en latín, que dice lo siguiente: lex orandi, lex credendi. Lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa? Significa lex orandi, lo que la iglesia ora, lo que la iglesia reza.
es lex credendi, es lo que la iglesia cree. Lo que la iglesia ha rezado, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo es lo que la iglesia ha creído durante mucho tiempo, ¿no? Por eso es muy importante cómo nuestra fe también se configura en torno a la oración de la iglesia. La formulación del credo no viene solamente pues, de unos discursos filosóficos, sino que provienen de la oración milenaria de la iglesia. Lo que la iglesia ha rezado por siglos es lo que la iglesia cree, ¿no? Lex orandi, lex credendi, ¿no? Nuestras formulaciones de fe no son simplemente racionales o teológicas, ¿no?, que la iglesia ha elaborado así nomás en teoría. No, la fe de la iglesia nació también de la oración de la iglesia, de la liturgia de la iglesia. Esto es muy bonito entenderlo, ¿no? Y obviamente la oración y la liturgia de la iglesia han nacido de la palabra de Dios, ¿no? Lex orandi, lex credendi, ¿verdad? Entonces, los credos han nacido de la práctica de la oración, de la práctica litúrgica de la iglesia, como por ejemplo, cuando bautizaban, ¿no?, cuando la iglesia primitiva bautizaba, se le preguntaba al que iba a ser bautizado si creía, ¿no? Si creía, porque obviamente es como, tipo, no sé, tú entras a formar parte de una organización, de algo, bueno, ¿a qué cosa estoy entrando? ¿Cuáles son los términos, ¿no?, digamos, podemos decirlo, de esta organización, ¿no? ¿A qué me comprometo? ¿Cuáles son las reglas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, obviamente cuando uno se bautizaba, decían, ya, bueno, por si acaso te estás bautizando y esto es, ¿no? Es como cuando firmas un contrato, ¿no? Oye, no me pongas las letras chiquitas abajo, no, a ver, claro, ¿qué cosa es, no? ¿Qué cosa estoy firmando, no? Entonces, en ese sentido era muy claro, o sea, el credo era el compendio. Por eso, cuando alguna vez te pregunten, oye, ¿y en qué cree la iglesia? Cuando te pregunten, ¿no?, ¿y en qué cree la iglesia?, tú podrías citar el credo. Tú podrías citar el credo, ¿no es cierto? La iglesia cree en esto. En esto es lo que cree la iglesia, ¿verdad? Porque justamente el credo era este compendio, esta formulación, ¿no es cierto?, de lo que la fe creía, de lo que la iglesia creía, ¿no? Y ustedes no sé si se han dado cuenta, no sé hace cuándo haya sido la última vez que hayan asistido a una ceremonia de un bautismo o de una confirmación, o por ejemplo también cuando hayan asistido a la vigilia pascual, ¿no? Hay una formulación del credo, por ejemplo, a los chicos. Ahorita yo, este sábado se han confirmado unos chicos que yo he preparado, este sábado se confirma otro grupo de chicos que he estado preparando, ¿no? Y hay una formulación que ellos tienen, que se hace en la misa, ¿no? Que es, se les pregunta, ¿no?, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Y todo el mundo responde, sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, murió, fue crucificado, murió, resucitó? ¿Creen? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la vida eterna? Y todos responden, sí, creo. No sé si ustedes se acordarán, probablemente han estado en un bautismo también, a los papás se les pregunta esto, ¿no? Si creen en esto de acá, ¿verdad? Ahí la formulación del credo no se reza, no se hace haciendo la oración del credo, sino que se hace a través de preguntas. Y la asamblea responde, ¿no? Sí, creo, ¿no? Pero no sé si recuerdan haber estado en alguna misa así hace poco. No sé si recuerdan, pero antes de decir las afirmaciones del credo, sí creo, hay una parte previa, que son las renuncias, ¿no? Y hay varias formulaciones de las renuncias, ¿no? Que es renuncias, ¿no?, al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncio, ¿no? Renuncias a Satanás, a todas sus obras y seducciones. Sí, renuncio, ¿no? Renuncias al mal para que no dominen ustedes el pecado. Sí, renuncio. No sé si recordarán, han estado en una ceremonia que hayan hecho estas renuncias y la profesión de fe. Esto es muy interesante, ¿no? Pero es interesante que hayan, pues, que la iglesia haya formulado estas renuncias de manera previa, ¿no? Porque de alguna manera lo que está diciendo es que mi fe cristiana tiene que tener una coherencia con mi vida. No es simplemente que yo diga, yo creo, yo creo, pero no hay un cambio en mi vida en nada, ¿no? Es decir, yo creo, pero también renuncio a estas cosas porque yo quiero cada día ajustar más mi vida a aquello a lo que creo. Y yo para decir sí creo, también, o sea, yo para decir que sí, también tengo que decir que no, ¿no? Entonces, porque el decir sí creo implica una coherencia de vida, implica también negar algunas cosas, ¿no? Como cuando te casas, ¿no?
Cuando te casas tú tienes que negar algunas cosas, tú tienes que negar, ¿cómo se llama? Bueno, obviamente te casas con tu esposo, estás negando estar con otra persona, no estás negando, ¿no? Estar con otra persona, también vas a tener que negar algunos gustos, algunos caprichos tuyos porque estás formando una familia, estás viviendo con otra persona, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí renuncias a muchas cosas de tu individualidad, porque pasas a tener con el matrimonio una vida compartida. O sea, decir que sí implica que previamente también tienes que decirle que no a algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, estas renuncias hablan de la coherencia que requiere en el cristiano la fe. Sí creo, pero también renuncio, porque quiero tener una vida coherente con aquello que digo que voy a creer, ¿no? Mi vida tiene que cambiar, mi vida tiene que cambiar. Entonces, como les decía, el credo ha nacido principalmente de las profesiones de fe que se hacían en los bautismos, ¿no? Antiguamente, ¿no? Y bueno, ahora, algunos se podría preguntar quizá, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo se conjuga esto, ¿no? de estas profesiones de fe, del renunciar y del creer, cuando la iglesia bautiza a los niños? O sea, ¿de qué clase de coherencia estamos hablando? Si es que como un niño bebé, va a poder renunciar a todo esto y va a poder creer, pues, en todas estas cosas que a veces no son tan fáciles, ¿no? ¿Saben qué ocurre? Que, ¿cómo se llama? Esto lo vamos a explicar más adelante con mayor detenimiento. Pero yo creo que esto sí nos trae una reflexión que es interesante, ¿no? Y es como en el plan de Dios, los hijos la figura de los papás, cómo es tan importante en la formación de la conciencia de los hijos, ¿no? ¿Por qué los católicos bautizamos a los cristianos desde que son bebés, ¿no? En la fe de los padres, porque los niños todavía no pueden profesar la fe, se los bautiza en la fe de sus padres. ¿Por qué la iglesia hace esto? ¿No está violando la libertad de estos niños, verdad? Pues yo creo que no. De hecho, los seres humanos nos encanta ahorita sentirnos súper independientes, ¿no? Que yo decido todo, yo tengo que decidir por mí mismo todo, ¿no? Pero la verdad no es así. Los seres humanos somos súper dependientes de otros. Y los papás, cuando uno es niño, hay muchas cosas que los papás, como tienen a su cargo la formación de la conciencia de un niño, hay muchas cosas que los papás deciden por los hijos. Y eso no es una violación a la libertad de nadie, más bien es necesario. Tú imagínate que siendo niños los papás no tomaran decisiones por sus hijos. Eso más bien sería terrible. Los papás, claro que, y es más, no solamente pueden, sino deben hacerlo. Los papás deben tomar decisiones por los hijos, porque los seres humanos no somos como los animalitos, ¿no? Los seres humanos, como tenemos una inteligencia mucho más desarrollada, es una inteligencia que se va formando a lo largo de muchos años. Y al principio las decisiones de los seres humanos son decisiones muy complejas. No son las decisiones pues, que tienen que tomar una vaca pues, o un pato, ¿no? Son decisiones muy complejas que requieren toda una formación, ¿no? Que requieren toda una formación. Entonces, claro que sí, los papás toman muchas decisiones por los hijos, ¿no? Como cuando vienen esos papás y dicen, no, bueno, yo no voy a bautizar a mis hijos porque no, yo sí respeto, ¿no? Yo sí respeto, yo voy a esperar a que ellos sean mayores de edad para que ellos decidan por propia cuenta si quieren creer. Yo les quiero dar la oportunidad que ellos decían, no les quiero imponer ninguna fe, ¿no? Sí, súper cool, ¿no? Súper cool hoy en día, ¿no? Yo no les impongo nada, ¿no? Bueno, pues está bien, si tú quieres ser así, no les impongas nada, tampoco les impongas una educación, ¿no? No los metas al colegio hasta que ellos estén grandes para poder decidir. No vaya a ser que no quieran este colegio, no vaya a ser que tú los metas en un colegio que enseñan inglés y ellos querían uno que enseña francés, ¿no? Ahora déjalos que ellos decidan, sé coherente. Bueno, si quieres decir eso y de verdad es coherencia lo que tú quieres y no es simplemente una molestia personal que tú tienes con la fe, porque si es una molestia personal que tú tienes con la fe, mejor dilo, ¿no? Y no disfraces tu molestia personal de respeto a la libertad, ¿no? No disfraces tu molestia personal de respeto a la libertad, ¿no? Porque si tú de verdad quieres ser coherente con lo que estás diciendo, yo no le voy a imponer nada a mis hijos, perfecto, ¿quieres ser así? No les impongas entonces nada. No les impongas una educación, no les impongas unos valores, porque por ahí los valores que tú le quieres enseñar, tampoco se lo estás imponiendo, porque él no está aceptando esos valores.
Él no los está aceptando, sino que tú se lo estás imponiendo, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos, seamos coherentes con eso entonces. Pero obviamente no es así. Es obvio que los papás, de lo que ellos descubren como importante y valioso, eso es lo que le enseñan a sus hijos, ¿no es cierto? Eso es lo que les enseñan a sus hijos, ¿no? Y cómo se llama... Y obviamente, ya cuando los hijos son grandes, de todo eso que recibieron de sus papás, ellos ya decidirán si es que quieren seguirlo o quieren tomar otro rumbo. Pero no es que la solución es no les enseñemos nada, que sean como una tabla rasa, porque cuando sean mayores, ellos decían, con eso no les estás dando libertad, más bien les estás quitando libertad. Porque si tú no los educas, ellos luego no tienen las herramientas para poder decidir bien. Tú justamente los educas para que ellos luego puedan decidir bien. Es como si a un niño no le enseñas a leer, ¿no? No le voy a enseñar a leer ni lo voy a mandar al colegio para que cuando sea adulto él decida. Bueno, cuando tenga 18 años, si no lo educaste de joven, él ya no va a poder decidir aprender. Porque si no te han enseñado nada a los 18 años, tu inteligencia no se ha desarrollado para ser capaz de adquirir conocimientos. Más bien, no te dieron una oportunidad, más bien te la quitaron. Igual es con la fe, ¿no? Los padres, ¿cómo se llama? Enseñan la fe, ¿verdad? Porque más bien a un niño que no lo han educado en la fe desde pequeño, luego de adulto no le están dando la oportunidad de creer en Dios, más bien se la quitaron. Más bien, a un niño que lo han educado en la fe desde pequeño, cuando es adulto puede decidir, y como pasa en muchos casos, de continuar con ese camino o también de abandonarlo. Le han dado la oportunidad y algunos eligen abandonarlo, pero tuvieron la oportunidad. A unos se le están quitando desde niños. Por eso la iglesia bautiza desde niños, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? En la niñez, Dios le ha confiado a los padres la autoridad para formar la conciencia de sus hijos. Hoy en día, pues hay muchos gobiernos que quieren adjudicarse, ¿no?, a sí mismos, o sea, que el Estado, que el gobierno sea el que forme la conciencia de tus hijos. Oye, si ni siquiera yo le quiero dar mi plata al Estado porque es un pésimo administrador, ¿no? ¿Qué le voy a dar la conciencia de los hijos? ¿No? O sea, ni hablar. La obligación de formar la conciencia de los hijos no es del Estado, no es del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación que ayude a los padres en otorgar conocimientos a los hijos. Conocimientos, es decir, que aprendan matemáticas, que aprendan geografía, que aprendan historia. Pero la formación de la conciencia, esa le corresponde a los padres. Y hoy en día, ¿cómo se llama? Hay gobiernos totalitarios, y cuando hablo de gobiernos totalitarios no me estoy refiriendo a Corea del Norte, no me estoy refiriendo a ¿cómo se llama? A Venezuela, no me estoy refiriendo a gobiernos totalitarios de esa índole. Me estoy refiriendo a nuestros países, que vivimos democráticamente, ¿no? Porque hoy en día en nuestros países los gobiernos a través de los ministerios de educación quieren adoctrinar ideológicamente, obligatoriamente, ¿no es cierto? Y quieren formar entre comillas, en una sexualidad ideologizada y en una moral ideologizada, cuando no coincide con la moral de los padres y quieren imponer una manera de pensar desde que uno son muy, muy pequeños. Y ellos no tienen ese derecho. Es de los padres, no del gobierno. Como te digo, al gobierno con las justas, a ver si tú le darías todos tus ahorros y todas tus propiedades al gobierno para que te las administre. Ni hablar. El gobierno termina siendo el peor administrador. ¿Qué le vas a dar la conciencia a tus hijos para que ellos la formen? Ni hablar, eso no les toca a ellos, ¿verdad? Eso le toca a los padres. Entonces, los padres son los que van formando en la conciencia. Y la formación en la fe es una parte importantísima de la formación de la conciencia de una persona, ¿no? Es algo progresivo. No es que, ¿cómo se llama? El día que cumplen 18 años, ¿verdad? Automáticamente, ¿no? El día de tu cumpleaños, como cumpliste 18, automáticamente tu conciencia pasa a ser autónoma. No, no es así. Siempre estamos formando nuestra conciencia y de manera particular en la niñez. Y esa independencia de la formación de los padres se va dando paulatinamente. No es así de un hachazo, no es paulatinamente, ¿verdad? Entonces, la Iglesia siempre ha entendido, en primer lugar, además, que la fe es un don, es un regalo. La fe es un don. De hecho, ustedes se han dado cuenta que tú nunca te bautizas a ti mismo, ¿no? Cuando ustedes han visto, sí, me bautizo a mí mismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Nadie se bautiza a sí mismo.
Para que el bautismo sea válido, siempre necesitas que otro te bautice. Porque eso nos recuerda algo muy importante, ¿no? Nos recuerda que la fe es un don que recibes. No es simplemente algo que tú decides no, es algo que otro te otorga a ti, alguien te lo da. Tus padres te dan la fe. Luego tú decides si la continúas o no, pero ellos te la dan a ti. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, y para terminar este numeral, se han dado cuenta cómo dice que la formulación del credo, si ustedes se han dado cuenta, está dividida siempre en tres partes, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, primera parte. Segunda parte, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, murió, fue crucificado, muerto me confundo con el otro credo, ¿no? Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y luego viene la tercera parte, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Los credos están formulados en estas tres partes, ¿no? Están formulados en estos tres apartados, ¿no? Que están relacionados con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Miren qué interesante esto, ¿no? Aquí se nota con claridad cómo la formulación del credo ha estado muy vinculada con el bautismo. Porque cuando se bautiza a alguien, lo bautizas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, la formulación del credo también estuvo dividida de la misma manera, ¿no? Las verdades de fe relacionadas con el Padre, las verdades de fe relacionadas con el Hijo y las verdades de fe relacionadas con el Espíritu Santo, ¿no? Creo que ahí queda claramente cómo el credo se ha articulado en tres apartados, ¿no? Que conjugan, ¿verdad? Con que la formulación del credo haya nacido a partir de los bautismos, ¿no? Porque bautizamos de la misma manera, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿ok? Vamos ahora al número 190 del Catecismo. El símbolo, ¿qué cosa es el símbolo entonces? ¿Qué es el símbolo? El símbolo es el... ¿Qué es el símbolo? El símbolo es el credo. El símbolo es el credo, ¿no es cierto? El símbolo, el credo o la profesión de fe son sinónimos. Símbolo, el credo o la profesión de fe. Se divide, por tanto, en tres partes, ¿no? Catecismo número 190. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cuando el credo habla de Dios Padre, de la primera persona de la Santísima Trinidad, se refiere a Él como creador, ¿no? Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Luego, a continuación, dice el Catecismo, se refiere a la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿no? Que nació del Espíritu Santo, ¿no? Murió, resucitó, es decir, habla del misterio de la redención, cómo la segunda persona de la Trinidad se hace hombre y se hace hombre, padece, muere y resucita para redimirnos, para salvarnos, ¿no? Entonces, cuando habla de la segunda persona de la Trinidad, se refiere sobre todo a su misterio redentor, el Hijo como redentor, ¿no? Y finalmente, la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo, fuente y principio de nuestra santificación, ¿no? De hecho, en el credo niceno-constantinopolitano lo dice, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, ¿no? Y que habló por los profetas, ¿no? Es el Señor y dador de vida, el que nos santifica, ¿no? El que infunde ese espíritu para que justamente podamos vivir plenamente la vida cristiana. Entonces, cuando habla de la tercera persona divina, se refiere a Él como fuente y principio de nuestra santificación. Son los 3 capítulos de nuestro sello bautismal, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a explicar ahora este numeral. La primera parte del credo habla de Dios Padre y se refiere sobre todo a Él como creador, como dijimos hace un rato, ¿no? Es verdad que la creación sobre todo está atribuida al Padre. De hecho, en el Antiguo Testamento, los antiguos judíos no tenían clara la existencia de la Trinidad. Para ellos Dios era uno, como también nosotros creemos, pero Dios todavía no se había revelado
plenamente y todavía no habían entendido que ese Dios uno al mismo tiempo es trino. Entonces para ellos Dios era uno solo, es el creador, ¿no? Es el Dios creador, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y, y por eso a Dios Padre le atribuían la labor creadora. Sin embargo, acá viene una precisión que es importante. Por si acaso, no es que el Padre creó, que el creador del mundo es el Padre solamente. Miren, en todas las obras hacia el exterior de la Trinidad, todas las obras externas de la Trinidad son conjuntas. ¿Quién crea? Por si acaso, crea el Padre, crea el Hijo y también crea el Espíritu Santo. De hecho, es interesante, por ejemplo, cuando crean al ser humano dicen, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice que Dios crea el mundo, dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes en la creación. Todos estaban presentes en la creación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Si bien se le atribuye al Padre, cuando rezamos el creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, se le atribuye quizá de una manera un poco más simbólica a él, pero en realidad creador es toda la Trinidad, ¿no? Es toda la Trinidad, ¿no? Se le atribuye al Hijo el ser redentor, claro, porque él fue el que se hizo hombre, pero en realidad los que nos redimen es toda la Trinidad, es una obra conjunta de la Trinidad. Se le atribuye un poco más al Espíritu Santo, porque a él lo recibimos en Pentecostés, ¿no es cierto?, en la confirmación. Somos templos del Espíritu Santo, se le atribuye más a él nuestra santificación, pero en realidad los que nos santifican es toda la Trinidad, aunque se le atribuye quizás un poquito más a él, ¿no?, para que nosotros lo entendamos mejor. Pero todas las acciones hacia afuera de la Trinidad están hechas conjuntamente por las tres personas, ¿verdad? Muy bien, vamos al número 191 del Catecismo. Cada una de estas tres partes se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas, ¿no? Claro, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Ven? Estamos hablando del Hijo, pero dice, creo en Él, que fue concebido, que murió, que padeció, luego decimos que resucitó, luego decimos ¿cómo se llama?, que juzgará vivos y muertos. O sea, cuando hablamos de cada una de estas personas, hablamos dentro de cada una de algunos artículos distintos dentro de la profesión de fe en esta persona, ¿no? Dice el Catecismo, según una comparación empleada con frecuencia por los santos padres, los llamamos artículos. Es decir, el credo está conformado por varios artículos, ¿no? De hecho, el credo apostólico está conformado por 12 artículos, ¿no? Miren qué bonita esta explicación que ahora da a continuación el Catecismo. De igual que en nuestros miembros hay articulaciones que los distinguen y los separan, así también en la profesión de fe se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición atestiguada por San Ambrosio siglo IV, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los apóstoles, el conjunto de la fe apostólica, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿no? Acá el credo nos dice que el credo está dividido en artículos, ¿no? Y esto de artículos hace referencia a las articulaciones, ¿no? Así como yo tengo acá mi brazo, ¿no? Y las articulaciones, por ejemplo, acá las articulaciones que tengo que unen, ¿cómo se llama?, mi brazo con el antebrazo, ¿verdad? Las articulaciones unen, ¿no es cierto? Así como en nuestro cuerpo hay articulaciones que separan y distinguen. Una parte es esto, otra parte es esto, pero al mismo tiempo unen. La articulación muestra que hay dos secciones distintas en mi brazo. Separan, distingue esto de esto. Eso hace la articulación, divide esto de esto. Pero al mismo tiempo, si bien distingue, también unen. Porque si bien son distintos, el brazo del antebrazo son distintos, pero no están separados, están unidos y trabajan en conjunto, ¿verdad? De la misma manera, el credo está dividido en artículos porque distingue verdades de la fe, pero no son que, entonces como son verdades de fe
que se han distinguido, entonces yo escojo, creo en esta sí y en esta no. No. Distingue, pero une. Son distintas, pero yo no puedo decir, me quedo con el antebrazo, pero quito el brazo. No, pues, no puedo decir eso. No es decir, me quedo con la cabeza, pero le saco el cuello. No. O sea, el cuello une el tronco con la cabeza, ¿no? Articula. Distingue mi cabeza del tronco, ¿no? El cuello hace esa distinción, pero al mismo tiempo une. Y yo no puedo venir a mi gusto y decir, no, ¿sabes qué? Quito el cuello y solo me quedo con el tronco. No, terminas matando la unidad, ¿no?, que hay. Terminas matando a este ser. No es que, yo quiero tener un hijo, pero solo quiero los brazos. No. O lo quieres todo o no lo quieres. O no quieres nada. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esto es importante, porque esto sí lo hemos hablado un montón de veces, pero muchas veces hay una tendencia hoy en día, ¿no?, a querer desmembrar la fe. ¿No? A querer desmembrar la fe. ¿Verdad? Es decir, como cuando vas con tu carrito al supermercado, ¿no?, y armas la fe de supermercado, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Esto sí me parece de la iglesia, esto no me parece de la iglesia. Esto que dijo Jesús, sí. Yo creo que ahí Jesús sí tiene razón. Sí, está bien, Jesús, en eso tienes razón, ¿verdad? Pero esto que dice Jesús, no, Jesús, acá sí nada que ver, acá te equivocaste. No. Ven, Jesús, que yo te voy a explicar a ti cómo son las cosas, ¿verdad? Y queremos corregirle el cristianismo a Cristo, ¿verdad? Entonces, nada, o sea, nosotros no podemos desmembrar la fe. Está distinguida en artículos, pero también es un todo, es una unidad nuestra fe. No, yo no la puedo desmembrar así como a mí me da la gana. No puedo armar una fe a la carta. No es que yo armo el menú a mi gusto. No, yo no armo el menú a mi gusto. ¿Verdad? Que eso es lo que nos encanta hacer, ¿no? Una fe que no es la fe que Dios nos ha dado, sino es la fe que yo he armado a mi gusto. Ya no es una fe a imagen de Dios, sino es una fe a imagen mía. Una fe a imagen, una fe hecha a mi imagen y semejanza. Qué rico, ¿no? ¿Verdad? Pero no es así. Perdón, padre, y ahí es donde cuando me parece a mí sí que la gente quiere hacer la fe a su medida, ¿verdad? También por comodidad, porque tal vez hay ciertas cosas con las que no están dispuestas a comprometerse, digamos, y hay otras que, bueno, que tal vez sí pueden acceder más fácilmente a aceptar. Y también cuando hablan también de que la iglesia tiene que actualizarse, ¿verdad? Y en un falso actualizarse, en como que adoptar las creencias del momento, de ahora, ¿verdad? Así es. Que no van con los fundamentos y bases verdaderos de la iglesia, ¿verdad? Claro, porque las modas, las culturas pasan, Cristo no pasa. Entonces, ¿quién tiene que adaptarse? Cristo, que no pasa a la ideología que está de moda y que va a pasar en un ratito, o es la ideología de moda la que siempre tiene que ver como referencia el fundamento que no pasa nunca, que es Cristo. ¿Quién tiene que adaptarse a quién? ¿No? Y efectivamente, cuando hago una fe a la carta, en el fondo es una fe que no me incomode, es una fe que no me cuestione, es una fe que no me mueva a ningún lado, que me deje instalado donde yo estoy, porque eso termina siendo cuando uno hace una fe a la carta, ¿no? Una fe que me deje instalado donde yo estoy, que no me mueva el piso, que no me exija, una fe que se acomode a mis parámetros, a mis comodidades, ¿no? Entonces, la fe, si bien está dividida en artículos, la profesión de nuestra fe está dividida en artículos, pero es un todo que está perfectamente trabada y conjugada, ¿no? ¿Cómo se llama? No podemos así... Yo cuando digo creo es porque me adhiero a lo que Cristo ha dicho. Y no es que me adhiero, no es... sí, bueno, Cristo... miren, ¿saben qué? En parte Jesús tiene razón en esto. ¿Cómo que en parte Jesús tiene razón? ¿Jesús tiene razón o no tiene razón? ¿Es Dios o no es Dios? Si Jesús es Dios, no es que Jesús... sí, yo creo que Jesús en parte tiene razón. ¿Cómo que en parte tiene razón? Que entonces Dios en parte tiene razón y tú sí tienes toda la razón. No, yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo en todo lo que Cristo ha revelado, ¿verdad? Porque Él es el que tiene la autoridad, porque Él es Dios. O sea, la pregunta no es en qué artículos crees y en qué artículos no crees. La pregunta es si le crees a Dios o no le crees a Dios. Esa es la pregunta. Si le crees a Dios, crees en todo lo que Dios dice. Si no le crees a Dios, ahí sí tú invéntate la fe que tú quieras. No, la pregunta no es en qué artículos crees, qué elementos sí te parecen y qué elementos no te parecen. No. La pregunta es, ¿le crees a Dios o no le crees a Dios? Si le crees a Dios, crees en todo lo que Dios ha dicho. Si no le crees a Dios, bueno, no creas en nada,
O cree en las cosas que a ti te gustan, ya da lo mismo, porque tanto en una como en otra no le crees a Dios, ¿no? Si lo niegas por completo o solamente coges algunas cosas, no le estás creyendo a Dios. La pregunta no es en qué artículos crees, la pregunta es, ¿le crees o no le crees a Dios? Si le crees a Dios, crees en todo. Si quieres estar escogiendo, es que no le crees a Dios, ¿verdad? Déjenme un ratito anotar esto. Ok, muy bien. Entonces, esto es a lo que se refiere esto de acá, ¿no? Que la fe, si bien está dividida en artículos, hay distinción de verdades de fe, pero al mismo tiempo hay unidad, ¿no? Distinción y unidad al mismo tiempo. Por lo tanto, esto es importante. Miren qué interesante es esto. Entonces, esto significa lo siguiente. Esto significa que yo no puedo venir simplemente, ¿no? Y desmembrar la fe, ¿no? Y que no tenga consecuencias. No es que yo pueda decir, mira, sí, yo soy católico, pero ¿sabes qué? En eso de la Eucaristía eso no creo. ¿Tú crees que eso no tiene consecuencias? O sea, no creer en la Eucaristía significa que, ¿cómo se llama? Que no crees en ese medio que Cristo nos dio para entrar en comunión plena con Él. Eso claro que tiene consecuencias, ¿no? Yo creo, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la confesión, ¿no? Eso claro que tiene consecuencias. ¿Tú crees que eso es irrelevante? No, claro que es relevante. Claro que es relevante, pues porque justamente Dios nos da su gracia de manera particular a través de los sacramentos, ¿no? Entonces, estar quitando, no, eso de que Dios se hizo, o que Dios realmente se hizo hombre, no, eso es como que un símbolo, es una fábula. Jesús en realidad era una persona, fue un ser humano, ¿no? Que tuvo un bonito mensaje, ¿no? Yo creo en Dios, pero eso de que Jesús es Dios, que Dios vino a la tierra, no, o sea, no seas fanático, no seas fanática, ¿no? Eso no lo creo. Pero yo igual creo en Dios, por si acaso, sí, no, yo igual sí creo en Dios, ¿ah? No creo en eso, pero igual yo creo en Dios, por si acaso, ¿no? Yo soy católico porque creo en Dios. Oye, aguanta, no creer que Dios vino a la tierra y se hizo hombre es quitarle el corazón fundamental a nuestra fe, ¿no? Que es justamente entender el amor tan grande que Dios ha tenido de querer salvarnos, pero haciéndose solidario con nosotros, uno de los nuestros. Tú no puedes quitar eso nomás y decir no pasa nada. No, tú no puedes quitarla. No, yo creo en Dios, pero yo no creo en el infierno. Porque no, Dios es... Yo sé que la Biblia dice que sí existe, pero no, a mí eso no me interesa, que la Biblia diga lo que quiera, que la iglesia diga lo que quiera. No, pero yo como yo soy la fuente de la verdad, eso a mí no me parece. Tú no puedes simplemente quitar el infierno, ¿no es cierto?, y que todo sea igual. ¿Por qué no puedes quitarlo? Porque si tú lo quitas, estás diciendo en el fondo que Dios no respeta nuestra libertad. Estás diciendo que si una persona nunca quiso estar unido a Dios, Dios no respeta eso y Dios va a obligar a esa persona a tener que estar en comunión con Él para siempre. Significa que estás deformando quién es Dios. Ya no es un Dios de amor que respeta a sus hijos y respeta profundamente la libertad de sus hijos, sino es un Dios caprichoso e impositivo que va a obligar a todo el mundo a tener que estar unido a Él. Entonces, claro, tú quitas un artículo de la fe y deformas el cuerpo. No es que si tú a mí me arrancas el brazo da lo mismo que tengo un brazo y soy lo mismo. No, me deformas, me haces un daño. No, yo no puedo ser el mismo, ¿no? O me quitas el estómago, me matas. Pero solamente le arranqué el estómago, nada más que el estómago, ¿no? ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo me alimento, no? No es así nomás, ¿verdad? No es así nomás. Entonces, muy bien. ¿Cuáles son estas verdades, estos 12 artículos del credo? ¿Cuáles son estos 12 artículos del credo? Es una división que la Iglesia ha hecho desde hace muchísimos siglos, ¿no? Y que la voy a decir. Uno podría decir, oye, pero los pudieron haber dividido en más partes, podrían ser más de 12, ¿no? Pero la tradición la ha dividido en 12 partes. ¿Cuáles son esas 12 partes? Son las siguientes. Primera,
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Segunda, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿no? La primera es creo en Dios Padre, creador. Segunda, creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Tercera, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, ¿no? La tercera es que creemos que Dios, que la segunda persona de la Trinidad fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y nació de la Virgen. Esa es la tercera verdad de fe, el tercer artículo. El cuarto, ya la segunda persona de la Trinidad que fue concebido y nació, luego padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El cuarto artículo del credo habla de la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, ¿no? Qué curioso que a mí siempre me ha llamado la atención el credo, hablando de las cosas más fundamentales de la vida, más fundamentales de nuestra fe, siempre menciona a Poncio Pilato. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Me llama la atención, menciona siempre a Poncio Pilato, ¿no? O sea, ¿por qué no menciona, no sé, pues, por qué no menciona a Pedro? ¿Por qué no menciona a María Magdalena? ¿Por qué no menciona, no sé, a Zaqueo, a la prima Isabel? ¿Por qué no menciona a Poncio Pilato? No sé, no tengo una respuesta por si acaso, no tengo una respuesta, simplemente anecdóticamente les comento esto acá, pero me llama la atención porque, ¿saben qué cosa me parece interesante esto que menciona Poncio Pilato? Me parece interesante porque creo que de alguna manera el credo quiere decir con esto de acá que las verdades de fe son verdades históricas. Son verdades históricas, o sea, Dios verdaderamente se insertó en nuestra historia. No es simplemente un cuentito espiritual. Dios verdaderamente se hizo carne, se insertó en nuestra historia, se hizo parte de la historia de la salvación de los seres humanos. Y te menciona a un personaje que existió históricamente, que está en todos los registros, que fue el procurador de Judea en esa época, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Que hayan querido, porque tú dices, ¿cuál es la lógica? Están diciendo las cosas más importantes, súper comprimido en palabras. ¿Qué hace mencionando a Poncio Pilato? Es que sí, padre, yo creo que es por eso, como para darle credibilidad, para ¿Sí? que la gente vea que sí hay verdades de fondo que están basadas en hechos reales. ¿Sí? Claro, se hizo verdaderamente parte de nuestra historia, claro. Que no es una fábula. Así es. Entonces, el cuarto artículo dice, ¿no? Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Habla sobre la pasión y muerte de Jesús. Quinto artículo, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿no? Descendió a los infiernos, por si acaso, no es cuando en el Antiguo Testamento la Gehenna o el Sheol, que en castellano es traducido como infiernos, no es lo mismo que nosotros entendemos, ¿no? Para los antiguos judíos, la Gehenna o el Sheol era el lugar de los muertos. Es decir, tú morías y no es que había un cielo, no existía un cielo, sino que existía el lugar donde estaban todos los muertos. Jesús luego en castellano ha sido traducido a los infiernos, pero no es eso que nosotros entendemos como esa separación definitiva de Dios para siempre, ¿no? Para ellos, claro, el Sheol, el lugar de los muertos, sí había esa separación de Dios, pero no entendía de manera definitiva como la entendemos nosotros. Entonces, no es lo mismo. Jesucristo, si queremos entender mejor esta expresión, cuando decimos descendió a los infiernos, estamos diciendo descendió al lugar de los muertos, ¿no es cierto?, para rescatar a los justos, ¿no?, y resucitó, ¿no? Resucitó abriendo las puertas del cielo. Entonces, descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos. Sexto artículo, subió a los cielos, ascendió, y está sentado a la derecha del Padre. Séptimo artículo, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo va a ser nuestro juez. Es una buena noticia, ¿no? Porque resulta que nuestro amigo, el que hizo todo para salvarnos, es el que nos va a juzgar, ¿no? Tenemos a un amigo de juez, entonces es una buena noticia para el juicio, ¿no? Es una buena noticia, que el juez es nuestro amigo. Qué buena noticia sería eso, ¿no? Si un día te meten en un juicio y entras al tribunal y te das cuenta que el juez es tu amigo del alma, ¿no? Te conviene que Jesús sea nuestro amigo del alma. Conviene que Jesús sea nuestro amigo del alma, ¿verdad? Entonces, el séptimo artículo, ¿no? Desde venir a juzgar a vivos y muertos. Octavo artículo, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Noveno artículo, creo en la Santa Iglesia Católica.
y la comunión de los santos. Aquí une las dos, ¿no? La Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos los une en un solo artículo, ¿verdad? 10º artículo, en el perdón de los pecados, ¿no? Que Dios nos perdona, sobre todo a través del sacramento de la confesión. Artículo 11, en la resurrección de la carne. Es interesante, miren cómo lo dice Creva, resurrección de la carne. Lo que resucita no es nuestro espíritu. A veces cuando una persona fallece dicen, sí, es que ha resucitado. No, todavía de nosotros ninguno ha resucitado. Nuestra alma no muere, nuestra alma no resucita por si acaso. ¿Por qué? Porque nuestra alma no muere. Lo que va a resucitar, ¿qué cosa es? Es lo que dice el credo, resurrección de la carne. Lo que va a resucitar un día es nuestro cuerpo, no nuestra alma, porque nuestra alma no muere. Lo que resucita es nuestro cuerpo. ¿Qué día va a resucitar nuestro cuerpo? El día de la segunda venida de Cristo. Los cuerpos no han resucitado todavía, ¿verdad? Los cuerpos no han resucitado todavía. Entonces, aún nuestros parientes y personas queridos, aún no podemos decir, ¿ha resucitado a la vida eterna? No, no han resucitado todavía. Eso será el segundo, porque el alma estará en comunión con Dios, eso sí podemos decir, está en comunión con Dios, pero su cuerpo no ha resucitado. Acuérdense cuando Jesús murió, Él murió un día, el viernes, pero todavía resucitó el domingo. Es decir, porque lo que resucitó fue su cuerpo. El alma no muere. Por eso es distinto el día que muere el cuerpo y el día que resucita. Pasan 3 días. Y el artículo 12 dice, y la vida eterna. Y creo no solamente en la resurrección de la carne, sino que creo también en la vida eterna, ¿no? Esta división del credo en 12 partes, ¿no? Es verdad, uno podría decir, oye, pero lo podrías dividir en más, ¿no? Por ejemplo, podrías dividir, creo en la Iglesia Católica y la comunión de los santos, podrías separarlas. O podrías decir, podrías unir también, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Esas podrías unirlas y hacer una sola. También se podría hacer eso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la tradición de la Iglesia los ha dividido simbólicamente en estos 12 artículos, porque para transmitir de una manera simbólica, ¿no? Que estos 12 artículos de la fe vienen porque son 12 los apóstoles, ¿no? A lo largo de muchos siglos la Iglesia se difundió una creencia que, por si acaso, esta creencia no es una creencia de fe, no estamos obligados a creer esto. Es como que una historia, una leyenda piadosa, ¿no? Es como una leyenda piadosa, ¿no? Que cuenta la historia que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, en ese momento, llenos del Espíritu Santo y bajo la inspiración del Espíritu Santo, cada uno de los 12 apóstoles dijo uno de los artículos de la fe, uno de estos 12 artículos, ¿no? Así, inspirado por el Espíritu Santo, uno dijo, no, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. El otro dijo, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Y el otro dijo, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, ¿no? Nació de la Virgen María, ¿no? Y el otro, y padeció bajo el poder de Poncio Pilato, murió, ¿no? Y entonces como que cada uno, ¿no? Espontáneamente lo dijo, y así compusieron los 12 apóstoles el credo. Entonces, ¿cómo se llama este credo? Este credo lo llamamos el credo apostólico, que es el credo corto, que es el credo más antiguo que tenemos, el credo apostólico, ¿no? Entonces, piadosamente en la Iglesia se cuenta esa historia. No sabemos si es verdad históricamente, ¿no? Tranquilamente podría no serlo. Y no pasa nada, por si acaso. Si no es así, no pasa nada. La fe sigue siendo la misma fe, por si acaso, no pasa nada, ¿no? El catecismo dice que esta tradición de pensar que los apóstoles lo compusieron así se remonta a un sermón que dio San Ambrosio de Milán en el siglo IV, ¿no? En el siglo IV. De hecho, pero hay testimonios de San Cipriano, creo que San Cipriano de Jerusalén, que ya tiene escritos en los cuales habla de esta profesión de fe que es muy parecida al credo apostólico que actualmente tenemos, muy parecido, pero San Cipriano es de mediados del siglo III, es decir, del año 250 más o menos, ¿no? Ya empiezan a haber vestigios de que este credo ya existía, ¿no? Entonces lo que sí sabemos definitivamente es que es de la época, este credo brota de los principios del cristianismo, eso sí tenemos certeza. De la época de los apóstoles o de los primeros discípulos de los apóstoles, este credo ya circulaba, ¿no? Sabemos que es un credo muy antiguo, ¿verdad? Entonces por lo menos podemos tener una fuerte garantía de que al menos este credo corresponde a los tiempos de San Cipriano, mediados del siglo III más o menos, ¿no?
Incluso Tertuliano, que es otro padre de la iglesia más antiguo, Tertuliano es del siglo II, tiene una composición del credo también que es muy, pero muy parecida a esta. O sea, probablemente es muy, pero muy antiguo. Y vamos al último numeral que vamos a ver el día de hoy. Número 191. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas profesiones de fe o símbolos de fe que se han tenido. Es decir, hay muchos símbolos de fe que la iglesia ha compuesto. Los únicos símbolos de la fe que la iglesia ha compuesto no son estos dos. Los únicos símbolos no son el apostólico y el niceno-constantinopolitano. La iglesia ha compuesto más símbolos de fe. La iglesia ha compuesto más símbolos de fe a lo largo de su historia. Y eso es lo que está diciendo el número 191. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de distintas épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de fe que la iglesia ha compuesto. Los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, ¿no? Por ejemplo, el símbolo quicunque, llamado el símbolo de San Atanasio. Las profesiones de fe de ciertos concilios, por ejemplo, el concilio de Toledo, el concilio de Letrán, el concilio de Lyon y el concilio de Trento también, el famosísimo concilio de Trento, también compusieron unos credos, unos símbolos de fe. O los símbolos que compusieron ciertos papas, ¿no? Como la Fides Damasi, o el credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI. Miren, el Papa Pablo VI, quizá alguna se acordará de él, el Papa Pablo VI en el año 1968 compuso el credo del pueblo de Dios. Ahorita que he visto esto me he acordado, pero yo me había olvidado de eso. Y es más, ¿saben qué? Nunca me he leído el credo del pueblo de Dios. Y me ha dado curiosidad ahora que termine esta reunión, voy a bajármelo por internet porque me encantaría leerlo. Es del año 1968, es decir, hace 50 años. Este es el último símbolo que fue compuesto, ¿no?, por el Papa Pablo VI. De hecho, hasta aquí el numeral, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿por qué la iglesia no se quedó con un solo credo? ¿Por qué tenemos varios credos que se han compuesto, ¿no? ¿Saben por qué? Porque la iglesia en distintas épocas compuso credos que son, obviamente, ningún credo se contrapone con otro. Todos más bien se complementan, ¿no? No es que uno dice algo distinto que el otro, no, todos se complementan, simplemente que unos quizás acentúan un poquito más algunos elementos que otros. Por ejemplo, el credo niceno-constantinopolitano, el que solemos rezar los domingos en misa aquí en Costa Rica, ¿no? Miren, ¿no les parece curioso que el credo niceno-constantinopolitano diga, ¿no?, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿no? Ay, caray, siempre me olvido exactamente. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Entonces, oye, aguanta, ¿por qué tanto? ¿Por qué tienes que decir, no les parece tremendamente redundante decir Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado? ¿Por qué tan redundante? Quizá eso nos da una luz de en qué momento lo compusieron. Compusieron este credo en un momento en el cual surgió una herejía que fue fuertísima, que era la herejía del arrianismo. Y el arrianismo decía que Jesús no era Dios, sino que Jesús era un semidios. Era una criatura del Padre, una criatura que el Padre creó, ¿no es cierto?, y le dio cierto grado de divinidad y lo envió aquí a la tierra, ¿no? Y a través de él creó el mundo, pero no la segunda persona de la segunda persona, que es Jesús, ¿no es cierto?, el Verbo, no es propiamente Dios, porque ha sido creado por Dios, ¿no? Ha sido creado por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? En ese debate surgen estos concilios de Nicea, el año 325, y el concilio de Constantinopla, 381, si no me equivoco, después de Cristo. Y entonces en estos concilios dicen, discúlpeme, señor Arrio, lo que usted está diciendo es una herejía, y crean este credo que enfatiza justamente una verdad que era muy importante en esa época, pero no se contradice con el credo apostólico, tanto así que en misa podemos rezar el apostólico o el niceno-constantinopolitano, y no es que uno se contradice con el otro, más bien simplemente los dos expresan la misma fe, pero acentuando cosas distintas, ¿no?
Es por eso, porque respondieron a necesidades de diferentes épocas, porque habían dudas en distintas épocas, porque surgían herejías que negaban determinadas verdades de fe. Entonces surgía un credo que respondía a esas dudas, ¿no? Por ejemplo, en el Concilio de Trento, que fue un concilio Concilio de Trento fue, bueno, el último concilio ha sido el Concilio Vaticano II, que fue en el siglo XX. El anterior fue el Concilio Vaticano I, que fue en el siglo XIX, y el anterior fue el Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI. O sea, después hubo acá 3 siglos sin ningún concilio, ¿no es cierto? El Concilio de Trento fue el concilio que surgió cuando apareció la revuelta protestante en Europa, ¿no? Con Martín Lutero, Juan Hus, Calvino y todos estos, ¿no? De los cuales surgen los calvinistas, los luteranos, ¿no? Y luego todas las otras derivaciones protestantes. Entonces, cuando surgió todo este cisma protestante, surgió el Concilio de Trento. La Iglesia convocó el Concilio de Trento, y también hicieron un credo en ese concilio, que obviamente respondía a las herejías, ¿no? ¿Cómo se llama? Que la revuelta protestante trajo, ¿verdad? Entonces cada uno responde a distintas coyunturas, ¿no? Pero sin contradecirse el uno con el otro. ¿Con cuál de todos los credos nos quedamos? Bueno, con todos, porque todos enriquecen nuestra fe, todos como que iluminan distintos ámbitos de nuestra fe, ¿no? El más antiguo de todos, y yo creo que sí es interesante ese credo apostólico, porque de alguna manera te dice, oye, esto es lo que creía la cristiandad desde los comienzos, ¿no? Por eso el credo apostólico tiene un valor especial, ¿verdad? El último credo, que yo la verdad nunca lo he leído, y ahorita que terminamos la reunión me voy a poner a buscarlo en internet, es el credo del pueblo de Dios, que lo compuso Pablo VI en el año 1968. Es el credo más reciente promulgado por la Iglesia. Y es el de todos los credos promulgados por la Iglesia, de lejos, es el más largo de todos, es larguísimo, ¿no? Es casi en realidad como un catecismo, es un pequeño catecismo, el credo del pueblo de Dios. Nunca lo he leído, oigan, que me lo quiero leer ahorita, voy a de verdad investigarlo un poquito. Es casi como un pequeño catecismo. ¿Por qué el Papa Pablo VI publicó el credo del pueblo de Dios en el año 1968? Miren, no sé si a ustedes les suene, pero el año 1968 fue un año muy importante en la historia del siglo XX. El año 1968, ¿no? Fue toda una época muy, pero muy convulsionada en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Fue la época del Mayo francés, ¿no? La primavera de Praga, fue la época de, ¿cómo se llama? Cuando empezaron todas estas revueltas sociales, ¿no? De igualdad, fraternidad, ¿no? Cuando surge todo este movimiento hippie incluso en el mundo. El año 68, 1968, fue un año clave. El año siguiente el hombre llegó a la luna en el 69, ¿no es cierto? El año 68 fue un año sumamente convulso en el mundo. Y en ese año ocurrió que en Holanda, los obispos de Holanda se reunieron para hacer un catecismo, el famoso catecismo holandés, y convocaron a algunos teólogos, ¿no? Y como ustedes saben, Holanda, incluso hasta ahora se ve, ¿no? O sea, han sido un poco polémicos de verdad en varias cosas morales, etcétera, ¿no? Ahorita están siendo los alemanes, más bien los obispos alemanes, los que están siendo muy polémicos y más bien están generando pues una incertidumbre fuerte, es lo que actualmente los obispos alemanes están haciendo. Pero en esa época fueron los obispos holandeses y crearon el catecismo holandés. Pero resulta que este catecismo holandés que hicieron estaba lleno de herejías en un montón de lugares. Lleno de herejías. Y ese era el catecismo con el cual querían enseñar, ¿no? Ellos, bajo la excusa, ¿no?, de querer formular la fe en un lenguaje actual, más cool, ¿no? Así como que le llega a todo el mundo, ¿no?, más fresco, en un lenguaje cercano, empezaron a confundir varias cosas, ¿no? Empezaron a confundir varias cosas, ¿verdad? Empezaron a decir algunas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? No quedaba claro lo del pecado original. De hecho, relativizaron mucho, por ejemplo, el pecado original. Empezaron a subjetivizar muchos elementos de la fe, ¿no? ¿Cómo se llama? Como que relativizaban mucho la fe, ¿no? Como que consistía más en ser una persona buena, más que en un aceptar a Dios,
¿verdad? Una fe muy horizontal, donde la parte vertical de nuestra fe en Dios quedaba un poco desdibujada, ¿no? Y entonces, frente a toda esta confusión que trajo el catecismo holandés, el Papa Pablo VI promulgó el credo del pueblo de Dios, que entraba de manera muy explícita a detallar muchas cosas, ¿no? El credo holandés, por ejemplo, reducía el pecado original, lo negaba, ¿no? Diciendo que en realidad el pecado original era como, bueno, pues como un ejemplo bonito, ¿no? Anecdótico, ¿no? Como para que entendamos, ¿no? A veces el materialismo que hay en la sociedad, ¿no? Pero que en realidad no es que había ocurrido un pecado original, ¿no? Eso no tienes que creerlo así tampoco, ¿no? ¿Cómo se llama? Y tenían algunas afirmaciones de este tipo que relativizaban, ¿no? Que relativizaban algunos elementos importantes de nuestra fe. Muy bien. Creo que no me voy a quedar ya más, que tenemos una hora de reunión, yo creo que lo podemos dejar ahí. Pero la reunión de hoy sobre todo quería acentuar eso, ¿no? Quería acentuar que valoremos estas profesiones de fe que tenemos en la iglesia, que valoremos cómo han sido formuladas a lo largo de siglos de oración, ¿no? de estudio, de vida de la iglesia, que de muchas maneras han querido, desde la única revelación de Cristo, han querido explicitar y dar a conocer esa fe que Él nos ha dejado, ¿no? Y que en los credos, en los símbolos de la fe, tenemos esos compendios, ¿no? De las verdades más importantes de nuestra fe, que nos han servido siempre para enseñarse a los demás, para que podamos enseñar a los demás, para que podamos transmitir la fe, pero que tienen un contenido muy denso, ¿no? Muy profundo, que es importante que conozcamos. De hecho, las reuniones que vamos a tener ahora a continuación, ¿en qué van a consistir? Bueno, nos faltan más o menos como 70 reuniones más, más o menos, en las cuales, a lo largo de todas estas reuniones que nos quedan, vamos a ir profundizando en cada uno de los 12 artículos de la fe. O sea, cuando decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, vamos a tener un montón de reuniones explicando todo lo que eso significa. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿no? Solamente de ese segundo artículo vamos a tener un montón de reuniones. Ahí vamos a desarrollar toda la cristología, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa que se haya hecho hombre? ¿Que se haya encarnado? ¿Que se haya hecho hijo de María? La naturaleza y la segunda persona de la segunda Trinidad. Ahí vamos a profundizar en un montón. En cada uno de estos vamos a profundizar en un montón de cosas. Porque es un compendio, ¿no? Este símbolo es un compendio de nuestra fe, ¿verdad? Y entonces, pero creo que era interesante entender de dónde surgían, ¿no? Cómo surgen estos símbolos de la fe. Muy bien, pero creo que lo vamos a dejar ahí. Creo que es suficiente por hoy. Espero que hayamos podido aprovechar la reunión y que nada, pues que nos ayude, ¿no? Que nos ayude en nuestro camino, ¿no? Acuérdense que la fe, si bien tiene varios artículos, estas articulaciones son distintas, pero unen. Yo no puedo escoger, ¿es todo o es nada? ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? Esa es la gran pregunta. Vamos a terminar entonces con una oración y le vamos a pedir a Dios que nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, porque nos invitas a profundizar en la fe, porque a lo largo de la tradición, la historia y la oración de la Iglesia has querido dejarnos estos símbolos que nos trazan un camino. ¿Qué cosa es lo que tú quieres que nosotros te creamos, Señor? Ayúdanos a tener esa confianza en ti, ayúdanos a recorrer este camino de la mano de nuestra Madre, la Iglesia, y que con esa confianza que es fundamento de nuestra fe podamos, Señor, acercarnos cada día más a ti, que podamos ir transformando nuestro corazón para que sea cada vez más como el tuyo. Bendícenos, Santa María, Madre buena, guíanos de la mano por este caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien.